increíble siempre cabe un chiringuito más, normalmente conocidos con nombres pomposos como observatorios. En este caso, hoy nace un nuevo observatorio que es el pomposamente denominado Observatorio de Derechos Digitales. ¿Esto qué es? Pues esto es un organismo nuevo que ha creado el gobierno con el fin, en teoría, o eso dicen, de proteger nuestros derechos digitales, reforzar la vigilancia, dice el Gobierno, y el debate sobre los derechos fundamentales en el espacio digital. En la práctica, ¿esto qué significa? Pues ya os lo digo yo, significa varias cosas. Lo primero, un paso más, una vuelta de tuerca más en el control de todo, absolutamente de todo lo referente a nuestras vidas, a nuestras personas, a nuestros movimientos, a nuestra situación patrimonial, a nuestra opinión política, a nuestra situación sanitaria o nuestro estado de salud. El gobierno, como ese gran hermano que concibiera ya George Orwell y otros autores preclaros hace prácticamente un siglo, y que probablemente se quedarían completamente asombrados de ver cómo y hasta qué extremo se han llegado a cumplir sus, en aquel momento, distopías, pues, como digo, crea un gran hermano más para tenernos absolutamente controlados. El segundo objetivo, y no menor, de este tipo de iniciativas es el reparto de pasta pública. En concreto, este organismo está dotado, no parece mucho, habida cuenta de las cifras que se manejan en otros organismos de la Administración o en otros ministerios, con casi 11 millones de euros, 10.800.000 euros, que ya es bastante. ¿Para qué? Hombre, cabe suponer que para colocar amigos, familiares o para pagar favores políticos. Depende este observatorio del Ministerio de Transformación Digital, que dirige un tal Óscar López, que reparte su tiempo entre el insulto y el acoso a Isabel Díaz Ayuso, sí, el acoso a Isabel Díaz Ayuso, acoso político, pero que llega a lo personal, acosándola a ella, acosando a su pareja y acosando a cualquiera de sus circunstancias privadas, y que tiene que ver no solamente con su actividad política, sino con su actividad personal, digo, y la otra parte de su tiempo pues la dedica, o así, a ser ministro de Transformación Digital, materia de la que, según tengo entendido, Óscar López lo desconoce absolutamente todo. Aunque, ¿qué más da? Si esto al sátrapa le da absolutamente igual. Le ha colocado ahí, él sabe muy bien por qué, y le ha hecho ministro de Transformación Digital como le podía haber hecho ministro, como se decía en el franquismo, incluso aunque fuera de Marina. Don Ignacio Vasco, muy buenos días. Muy buenos días, Eurico, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de saludarte y de arrancar semana contigo. Ya este lunes 10 de febrero, ya vamos avanzando y prácticamente nos encaminamos, es un mes muy corto, claro, pero nos encaminamos ya prácticamente al Ecuador de este mes de febrero. Ignacio, tú que lo sabes absolutamente todo de estas cuestiones y de otras, valórame, no solamente desde el punto de vista técnico, que también, sino desde el punto de vista social, institucional, la creación de un nuevo chiringuito por parte del gobierno, de un nuevo observatorio. Cuando pensábamos que no cabía ninguno más, pues siempre cabe alguno más. Sí, la verdad que es bastante descorazonador qué están haciendo con nuestro dinero los políticos en España. Al final, generar un observatorio de derechos digitales no deja de ser otro chiringuito más en el que meter amigos, en el que el 90%, el 80% de las cantidades económicas que se consignan aquí serán para pagar salarios de amiguetes que van a colocar. Y al final, utilizando palabrería de esta muy progre ahora, de la tecnocasta, los derechos que tenemos, etcétera, de manera muy pomposa y demás, pues lo que viene a eliminar el anonimato en las redes. Vamos a ver, cuando uno comete un delito en las redes, cuando uno difama en las redes, la policía, los jueces perfectamente identifican quién está difamando, quién está haciendo, quién está cometiendo ese delito, y a partir de ahí se le juzga. Es decir, la impunidad no existe. La impunidad existe, lo que quieren es que haya impunidad, pero desde el otro lado. Es decir, es que puedan controlar absolutamente todo lo que se produce sin necesidad de los jueces. Es decir, al final, todo esto va de volvernos un Estado comunista en el que no exista una separación de poderes y en la que, precisamente por eso, a discreción lo pueden hacer. Es una noticia de la semana pasada, también bastante reciente, creo que saltó el viernes, Apple está siendo acosada por el gobierno británico para que hagan una puerta de atrás para que el funcionario de turno pueda acceder a cualquier dato encriptado de cualquier ciudadano del Reino Unido.
¿De qué estamos hablando? Es decir, es que esa privacidad es necesaria. Y esto va exactamente en la misma línea. Es decir, los laboristas y los socialcomunistas en España van exactamente en la misma línea. Eliminar derechos basándose en una bandera falsa absolutamente, son ataques de falsa bandera en los que te están abanderando que es una protección de derechos para los usuarios de la red, cuando realmente es todo lo contrario. Es decir, es que a discreción de un funcionario tú estés expuesto a que sepan todas tus razones. Entonces, ¿qué es lo que trasluce debajo de todo esto? Una censura absoluta de toda la información, eliminar a la disidencia. A esta persona trans ahora que la acaban de cancelar, Carla, no recuerdo el apellido, a la actriz, la acaban de cancelar por unos tweets. Pues ya está, tú no, hay líneas rojas que esta gente no quiere permitir y esa censura se va a producir y todo es un totum revolutum, pero es que todo va hacia lo mismo. Es decir, aquí esto va de reducir los derechos de la gente. Y por supuesto, el chiringuito. 10.800 has dicho, ¿no? 11 millones de euros. ¿Qué más da? Como si esto fuera el chocolate del loro, ¿sabes? O sea, que no, es que no pasa absolutamente nada porque en este país haya otro chiringuito más. Ya no sé por cuántos vamos en esta legislatura. Y todo, pues eso, sin a discreción de los amiguetes y a controlar el tema. La agencia de IA que hemos hablado tú y yo hace unas semanas, que tiene un palacete en La Coruña, estoy esperando que salga la web. Todavía no la he visto. No tiene web. La agencia de protección de la IA en España o de control de la IA no tiene web. El observatorio pues lo tendrá, que está en red.es, pues lo tendrá dentro de poco, pero es que esto no deja de ser amiguismo, subvenciones, pasta y están moviendo dinero para colocar a los amigos, pero de uso real y de utilidad real para las personas no existe. Está absolutamente claro. Oye, ¿hay alguna noticia más en los últimos días que nos ha llamado la atención y que yo quería tratar contigo? Porque el asunto de la inteligencia china, de la inteligencia artificial china low cost, la famosa DeepSeek, pues aparte de haber sido una tormenta, no sé si en un vaso de agua, pero en una que digamos que explosionó durante 2 o 3 jornadas y luego se fue desinflando el globo, pero sigue dando elementos para el análisis y para la actualidad. ¿Cuál es el hecho de que ChatGPT en los últimos días, OpenAI en este caso, haya acusado a sus rivales chinos de usar su trabajo para desarrollar productos de inteligencia artificial? Yo creo que ya tú y yo hablamos de esto la semana pasada, Sí, de cómo necesitaban pues el 80% del, en fin, no soy un técnico, ¿no? Pero de su aparataje precisamente para desarrollar su trabajo y cómo incluso DeepSeek era entrenada con modelos de ChatGPT, ¿no? O en fin. ¿Esto puede tener algún tipo de recorrido hasta el punto de que se llegue a inhabilitar el desarrollo, la progresión o la comercialización de la inteligencia artificial china? Porque, por ejemplo, nos dijiste que en algunos países de la Unión Europea o la estaban ya prohibiendo o estaban a 5 minutos de prohibirla, también por sus sesgos. Ahora mismo sí, también se han añadido Países Bajos, desde la última que charlamos, pero Irlanda y Italia han pedido información de cómo se hace el tratamiento de datos, ¿no? Cómo están haciendo el tratamiento de datos, porque no se conoce. Es decir, a partir de un determinado punto es una caja negra y tú no sabes qué está pasando con los datos que estás introduciendo, ¿no? Pero de hecho, bueno, en los Estados Unidos ya se ha prohibido, como muchas otras inteligencias artificiales, se ha prohibido el uso por parte de funcionarios, por parte de personal público que puedan utilizar estas herramientas, porque no sabes hasta qué punto los datos que estás compartiendo con ella llegan. Bueno, en el caso de DeepSeek no hay ninguna duda. Todos los datos que tú metas en DeepSeek, hay un funcionario del Partido Comunista Chino que lo está viendo, ¿vale? Y sabe dónde estás y te tiene localizado. O sea, olvídate, aquí sí que está bastante claro, ¿no? Esto no es que tenga sesgo, es que a lo mejor, o a ver dónde están los datos. No, los datos están allí. Nadie se escandaliza. Nos escandalizamos mucho, nos llevamos las manos a la cabeza porque DeepSeek, pero ¿cuántas aplicaciones occidentales se pueden utilizar en China? Es decir, en China no se puede utilizar Google, en China no se puede utilizar Facebook, en China no se pueden utilizar el 90% de las herramientas que nosotros utilizamos de manera cotidiana, ¿no? Entonces, al final lo que está pasando es que ya hay una acusación formal por parte de esto, que ya hay profesores, creo que te comenté, hay profesores universitarios que en los primeros momentos ya se dieron cuenta de incongruencias y de que está utilizándose, que tiene información como DeepSeek, pero aquí hay que diferenciar en 2 partes importantes. Es decir, una es cómo está desarrollada esa inteligencia artificial, que tiene
cosas bastante novedosas en cuanto al uso de patrones, de corpus, de utilizar computación en paralelo para mejorar rendimientos. Eso es una parte, y otra parte distinta es el aprendizaje que va teniendo esa inteligencia artificial, de dónde lo obtiene, cómo lo obtiene, porque es una parte importante de esa. Es decir, es que en esta tecnología tenemos por un lado cómo hacemos las cosas, pero por otro lado es esa información que tiene, ese big data, esa enorme cantidad de datos tratados para darle consistencia y para darle información de dónde los ha sacado y cómo los está trabajando, ¿no? Entonces, dentro de esas dos cosas, pues DeepSeek parece que es un elemento, y con esto de que está en abierto, que se puede descargar. De hecho, pues rápidamente algunos fabricantes de hardware están comentando que lo van a adaptar. Microsoft también va a adaptar una parte. ¿Por qué? Bueno, pues esa parte de software abierto que nos permite tener un proceso como más directo, con menos necesidades de máquina para obtener mismos resultados en tareas cotidianas, ¿no? Entonces, eso DeepSeek lo que va a ayudar es a mover el árbol, que eso lo hemos comentado tú y yo ya, y yo creo que es el punto final. Es decir, no es que haya una gran, enorme OpenAI, una enorme compañía que es la que controla todo, sabe todo de la inteligencia artificial y las demás van más o menos a remolque, sino que esto, lo que nos ofrece DeepSeek es otra visión diferente, otra manera de resolver las dudas, y de hecho ya, bueno, ha salido el CEO de OpenAI diciendo sucintamente, ¿vale?, que hay estrategias que ha utilizado DeepSeek que ellos también van a poder utilizar para hacer una mejora en sus capacidades y en su potencia. Es decir, al final aquí todo lo que trasluce es que los chinos son buenos haciendo esto, son buenos imitando, pero de momento, son malos haciendo procesadores de alto rendimiento. Así es. Y lo que han encontrado son vías y caminos para conseguir que la eficiencia y la capacidad de su inteligencia artificial, en este caso DeepSeek, se pueda igualar a otras que van de una manera más bruta, más burda, más a lo bestia, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque tengo capacidad de proceso suficiente. Es decir, hablaba esta semana pasada con un buen amigo mío, que es un técnico extraordinario, y lo que me comentaba es que al final el punto de todo esto de esas capacidades de proceso y de esas estrategias de proceso que usan de diferente manera, lo que van a conseguir es que después OpenAI sea capaz de implementar esas estrategias, aunque técnicamente no lo haga igual, pero una vez que se conozcan las estrategias, para hacer una mejora. Entonces, al final eso va a redundar en una mejora para todos de la inteligencia artificial, y no solo de los procesadores, ¿vale? Porque al final es que por eso una de las razones del engorde de Nvidia, que todos, además, bueno, escuché el otro día a Daniel en la calle también hacer un comentario al respecto, sí, que es que todo el mundo tenía claro que ese factor, que ese valor tenía que tener una corrección importante en mercado porque tenía una burbuja importante. Claro. Ahora que esa corrección se ha producido porque ha salido un competidor para ese uso, pero que no solo con ataques a lo bestia se puede conseguir. Si es que uno de los problemas que ha existido con OpenAI es que las gráficas con las que se podía medir todo esto ya daban el tope, ya se salía de la gráfica. Entonces ya era muy difícil medir si el rendimiento era mejor o peor, porque no tengo una comparativa. Ahora con DeepSeek sí que voy a poder tener una comparativa en situaciones reales, y conforme pase el tiempo, y como te decía antes, es software abierto, es decir, es un software que se puede descargar. Esa manera de procesar y de trabajar la información está abierta a todo el mundo, y yo puedo ver cómo se hace. Pues yo puedo hacer comparativas directas y en igualdad de condiciones, experimentos con OpenAI y con DeepSeek. Incluso los va a hacer OpenAI y va a ver cómo se comporta y va a ver cómo puede hacer mejoras, ¿no? Pero ya esa competencia va a ser muy sana, muy buena, y nos va a permitir pues que esto pegue otro acelerón mayor del que esperábamos en este año. Lo cual es fantástico y maravilloso, vamos. Pues vamos a ver cómo deriva esta auténtica guerra. Estaba leyendo aquí también el artículo de la BBC que me pasaste, ¿Sí? cómo la Casa Blanca, la administración norteamericana, se ha implicado
de hoz y coz en esta guerra, como David Sachs, que es un alto funcionario de la Casa Blanca, que se encarga pues, de todos estos asuntos, de inteligencia artificiales, de criptomonedas y de algunas cuestiones más, había apoyado las denuncias de OpenAI y se había, como digo, implicado en nombre de la administración de Donald Trump en toda esta guerra. Vamos a estar muy pendientes, Ignacio, y vamos a ver cómo va evolucionando este asunto en las próximas semanas y en los próximos días. Como siempre, te agradezco tu análisis y la masterclass que nos das cada lunes. Es un lujo el arrancar la semana contigo y te deseo buen trabajo. Cuídate y hasta dentro de unos días. Muchas gracias, Eurico. Muchas gracias por tu interés. Creo que es un tema importante del que tenemos que hablar y creo que nuestra economía, y hablando de generación euro, va a depender mucho de todo lo que va a pasar con la inteligencia artificial en los próximos años. Así que hay que estar muy pendiente. Lo es. Gracias, Ignacio Vasco. Un abrazo grande y hasta dentro de unos días. Y gracias también a todos vosotros. No os vayáis. ¿Por qué? Porque dentro de unos minutos arrancamos la retaguardia y es una retaguardia muy especial. Hoy hace 3 años, hoy es 10 de febrero, y hace 3 años que Omar García y un servidor arrancamos las emisiones de la retaguardia en Periodista Digital y merece una celebración y por eso os tengo reservada una pequeña sorpresa recordando y rememorando aquel día al final del programa. No os vayáis, que dentro de unos minutos, como os digo, arranca la retaguardia.